Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el siempre turbulento mundo del espectáculo turco, donde las historias personales de los actores se entrelazan con los guiones de las series más exitosas, existe un relato que ha despertado una enorme fascinación entre los seguidores: el vínculo complejo y enigmático entre Var Arduk, Gupse Özay y Elçin Sangu. Un triángulo amoroso que durante años permaneció oculto a los ojos del público, pero que al salir a la luz no solo sorprendió a millones de fanáticos, sino que también marcó para siempre el rumbo de la vida privada de uno de los actores más queridos de Turquía. Desde fuera, el matrimonio de Var Arduk con la talentosa actriz y guionista Gupse Özay en 2020 parecía el desenlace natural de una relación consolidada con el tiempo. Se conocieron en el rodaje de la comedia Delia y, aunque las revistas del corazón intentaron en más de una ocasión destapar su romance, ambos optaron por mantener su vínculo lejos de los flashes y las portadas. La boda, celebrada discretamente en Cesme en una ceremonia íntima, fue recibida por los fans como una confirmación de lo que durante años había sido un secreto a voces: una pareja sólida, auténtica y poco interesada en alimentar el circo mediático. Sin embargo, lo que pocos sabían es que antes de que Gupse se convirtiera en la compañera de vida de Var, hubo otra mujer que ocupó el centro de sus pensamientos y que, según diversas fuentes de la industria, representó en su momento la primera gran ilusión amorosa del actor, nada menos que Elçin Sangu, la inolvidable pelirroja que compartió con él el protagonismo de Kira Cast. La química entre Var y Elçin trascendió la pantalla. Su interpretación de Ömer y Defne no fue simplemente otro romance televisivo. Se transformó en un fenómeno cultural. Los espectadores se enamoraron perdidamente de su complicidad, las revistas los catalogaron como la pareja más encantadora de la televisión turca, y las redes sociales se llenaron de montajes, videos y etiquetas dedicadas a cada mirada cómplice que compartían en escena. Fue tanta la fuerza de esa conexión ficticia que millones de fanáticos comenzaron a preguntarse si aquella atracción podría llegar a convertirse en realidad. Según se comenta en los pasillos del espectáculo, el propio Var llegó a plantearse esa posibilidad. En el momento más alto de su éxito con la serie, habría dado un paso audaz: proponer a Elçin llevar su relación más allá de las cámaras y explorar la posibilidad de un romance real. Para los seguidores, esa confesión hubiera sido la realización de un sueño colectivo: ver a dos íconos de ficción transformados en una pareja de carne y hueso. Pero la realidad no siguió el guión que todos esperaban. Personas cercanas a Elçin aseguran que la actriz, siempre celosa de su vida privada y muy consciente de los riesgos de mezclar trabajo con asuntos del corazón, rechazó con firmeza la propuesta. Alegó motivos personales y defendió la importancia de preservar un límite claro entre su carrera y sus emociones íntimas. Una decisión respetable, pero que dejó a Var profundamente decepcionado. Durante meses, según las mismas fuentes, el actor luchó contra la desilusión. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Fue entonces cuando su vínculo con Gupse Özay, hasta ese momento basado en la amistad y la colaboración creativa, comenzó a transformarse en algo mucho más íntimo. Gupse, con su ingenio, su visión como escritora y su capacidad para comprender las dificultades del medio, ofreció a Var un refugio distinto, menos idealizado, más real y sustentado en valores compartidos. Lo que comenzó como reuniones nocturnas para discutir guiones y proyectos cinematográficos derivó poco a poco en conversaciones profundas sobre la familia, el futuro y las ilusiones personales. Amistad, complicidad y respeto se fueron tejiendo hasta consolidar una relación que, contra todo pronóstico, evolucionó hacia el matrimonio y posteriormente hacia la paternidad. Cuando la noticia de su boda salió a la luz, las redes explotaron con opiniones encontradas. Algunos fans celebraron la unión y la madurez de Var al elegir una pareja basada en afinidades más que en expectativas ajenas. Otros, en cambio,
no pudieron evitar preguntarse, ¿por qué Gupse y no Elsin? ¿Acaso la química que vimos en Kiral Kask no era prueba suficiente de que estaban destinados a estar juntos? Los rumores no tardaron en multiplicarse. Varios medios insinuaron que Elsin siempre supo de los sentimientos de Bar, pero que su rechazo fue definitivo y que incluso dejó huellas en la relación profesional posterior. Tal vez por esa razón, sostienen algunos, nunca volvieron a coincidir en grandes proyectos tras el final de la serie que los convirtió en leyenda. Elsin, fiel a su estilo reservado, jamás hizo declaraciones públicas al respecto. Prefirió concentrarse en su carrera y elegir cuidadosamente los papeles que interpretaría, manteniéndose al margen de un debate que nunca cesó en foros y redes sociales. Aún así, los seguidores más apasionados siguen conectando cada decisión de la actriz con aquel supuesto rechazo, alimentando el mito de lo que pudo haber sido. Mientras tanto, Bar y Gupse siguieron escribiendo su propia historia. En 2022 dieron la bienvenida a su primera hija, un acontecimiento que transformó la vida del actor y lo llenó de orgullo. Bar ha hablado en varias ocasiones de la felicidad que le produce la paternidad y de cómo su familia se ha convertido en su motor principal. Sin embargo, incluso en medio de esta nueva etapa, los foros de fans continúan debatiendo sobre la oportunidad perdida con Elsin, como si se tratara de una novela que jamás tuvo su capítulo final. Lo verdaderamente fascinante de esta historia no es solo el triángulo amoroso, sino la forma en que muestra la delgada línea entre la ficción y la realidad. Cuando los espectadores se involucran emocionalmente con una pareja televisiva, tienden a proyectar esas emociones en la vida real de los actores. Para muchos, ver juntos a Bar y Elsin parecía inevitable. Que no haya sucedido añade un matiz de drama y nostalgia, casi como si el final de un cuento de hadas hubiera sido reescrito a último momento. Ahora bien, también hay una lección en este relato. Las celebridades, más allá de su fama, son seres humanos con emociones reales. Elsin defendió sus límites, Bar logró superar la desilusión y construir una familia estable, y Gupse demostró que el amor sólido y la complicidad auténtica no siempre nacen de los grandes gestos románticos, sino del respeto mutuo y la paciencia. Y aquí queremos involucrar a ustedes, nuestra querida audiencia de News Around. ¿Qué opinan? ¿Creen que la decisión de Elsin fue una oportunidad perdida o una elección inteligente? ¿Piensan que Bar encontró finalmente en Gupse la historia de amor que realmente le correspondía? Déjenos sus comentarios, nos encanta leerlos. Recuerden también que pueden apoyar nuestro trabajo suscribiéndose a News Around, dándole me gusta a este video y activando la campanita para no perderse ningún detalle del mundo del espectáculo turco. Y si desean respaldarnos de manera especial, no olviden pulsar el botón de unirse para convertirse en miembros exclusivos de nuestro canal. Con su ayuda podremos seguir trayéndoles más historias fascinantes, polémicas y conmovedoras como esta. Al final del día, lo cierto es que la historia entre Bar Arduç, Elsin Sangu y Gupse Özay seguirá ocupando un lugar único en la memoria colectiva de los fanáticos. Una narración que mezcla amor, rechazo, resiliencia y destino, y que nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes también enfrentan dilemas universales. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.